¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentas, sigues fallando una y otra vez? ¿Te has preguntado por qué hacemos cosas que sabemos que están mal, pero igual las hacemos? La verdad es que el problema del pecado no es solo que hacemos lo malo, sino que hay algo más profundo en nosotros. Y lo mejor de todo es que Dios no solo nos perdona, sino que también tiene una solución completa. Hoy vamos a hablar del doble problema del pecado y de la doble cura que Dios ofrece. Esta no es una doctrina lejana o técnica, es una verdad que toca tu vida, tu conciencia y tus luchas y tu esperanza. Si alguna vez te has sentido atrapado o culpable, te aseguro que este mensaje es para ti y que esta verdad puede cambiar tu vida para siempre. Por eso es que vamos a estar viendo algunos puntos en este video. Antes de continuar, quiero darte gracias por tomarte el tiempo de ver este video, el cual espero que sea de gran bendición para tu vida. Mi nombre es Salatiel Garza y soy tu hermano en Cristo que quiere ayudarte a que tengas un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Como primer punto, el problema del pecado. Así que empecemos entendiendo cuál es el problema, porque si no entendemos bien el problema, no vamos a valorar la solución. La Biblia nos demuestra que el pecado no es solo un acto que cometemos, sino una condición que nos afecta por dentro. Primero, el pecado nos hace culpables delante de Dios. Es como si tuviésemos una deuda interna con Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos roto la ley de Dios y eso nos deja con culpa. Y como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra parte legal o judicial de nuestro problema. Por ejemplo, imagina un juicio donde tú sabes que eres culpable y no puedes justificarte. De esta misma manera estamos todos delante de Dios sin Cristo. Y segundo, el pecado también nos esclaviza. Es una fuerza interna que nos empuja a seguir haciendo lo malo, aunque queramos cambiar. Pablo lo explica muy bien en Romanos 7:19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto no es solo un problema de culpa, sino también de poder. Y es que el pecado tiene poder sobre nosotros. Y es como estar encadenado, deseando salir, pero sin tener la fuerza para hacerlo por nosotros mismos. Entonces, el pecado es un problema doble. Nos hace culpables y nos hace esclavos. Y ambos necesitan una solución. Y el Evangelio no sería una buena noticia si solamente tratara una parte del problema. Necesitamos una salvación que sea tan profunda como el pecado mismo. Y es lo que vamos a ver en el segundo punto. Que el segundo punto es la doble cura de Dios. Y aquí es donde entra el amor y el poder de Dios. Él no nos dejó solos con este problema. En su gracia nos dio una doble cura, una para nuestra culpa y otra para nuestra esclavitud. Y esto es parte del maravilloso plan de salvación que se revela a lo largo de todos los dos testamentos. Primero, para nuestra culpa, Dios nos ofrece justificación, es decir, que Él nos declara inocentes, aunque hayamos sido culpables. Y esto no es porque lo merezcamos, sino porque Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es emocional solamente, es una reconciliación con Dios. Nuestros pecados, aunque eran rojos como el carmesí, son lavados y perdonados, como dice Isaías 1:18. Segundo, para nuestra esclavitud, Dios nos ofrece santificación. Eso significa que Dios nos cambia desde dentro y nos da un poder para vencer el pecado en nuestra vida diaria. Y esto es el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo, que es quien ahora, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él obra en nosotros y nos ayuda a luchar con este pecado. Romanos
6:6 lo dice muy claro, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un proceso, pero comienza con un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que nos permite caminar en obediencia. Ambas cosas se reciben al recibir el Evangelio en el bautismo. Por ejemplo, en Romanos 6, del 3 al 4, dice que morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Y es ahí donde Dios aplica su doble gracia, perdón y poder. Entonces podemos decir que Dios no solo borra nuestro pasado, sino que también nos transforma, nos limpia, nos perdona y nos fortalece. En eso consiste la salvación completa. Y con esto podemos pasar ahora a nuestro tercer punto. ¿Cómo podemos recibir esta doble cura? La pregunta aquí clave es: ¿cómo es que nosotros podemos recibir esta doble cura? Y la respuesta está en el plan de salvación que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento y que ha sido enseñado desde el día del Pentecostés en Hechos 2. Primero, debemos oír la palabra. Romanos 6:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede obedecer lo que no ha escuchado. Segundo, creer en Jesús. Juan 3:16 nos recuerda que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Creer no es solo aceptar que Jesús existió, sino también es confiar en Él como Señor y Salvador. Tercero, arrepentirse. Hechos 2:38 dice: arrepentíos. Es un cambio de corazón y dirección, dejar de seguir el pecado y volverse hacia Dios. Y cuarto, confesar a Cristo. Dice Romanos 10:9, enseña que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, y esto es un acto de fe pública y consciente. Y quinto, bautizarnos. En Hechos 2:38 vemos que dice: y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el bautismo es allí donde comienza esta nueva vida. En ese momento, cuando obedecemos de corazón, Dios aplica la doble cura. Somos justificados, la culpa es borrada y comenzamos a ser santificados. Y el poder del pecado se rompe en nuestras vidas. Y esto no es ningún tipo de magia, sino que es el poder de Dios actuando en nosotros. Y en el contexto de Hechos 2:38 podemos ver que Pablo, versículos atrás, Pablo está predicando hacia los judíos y él hace un reclamo y les hace ver a los judíos que ellos son los culpables del asesinato de Cristo, los hace ver que ellos son culpables, los hace ver que ellos son pecadores y que son transgresores delante de Dios. Y aquí es cuando vemos que dice que unos varones se acercaron preguntando, dice: varones hermanos, ¿qué pues haremos? Y ahí es donde contesta Pedro, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en este contexto podemos ver claramente este doble problema del pecado y la doble cura que nos da Dios. Primero, los judíos, los que están escuchando el sermón de Pedro, entendieron que ellos eran culpables delante de Dios, sabían que eran pecadores, pero también entendieron que el pecado permanecía en ellos y que ellos no podían luchar solos, no podían salir adelante solos. Y es donde ellos surge la pregunta: ¿qué es lo que haremos? Y ahí es donde responde Pedro y dice: arrepiéntanse para que reciban perdón de pecados. Allí el problema, la culpabilidad que ellos entendían que eran culpables ya es quitada, pero tenemos la habitualidad que sigue en ellos, esa habitualidad del pecado. Pedro responde, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para que reciban perdón de pecados. Ahora van a ser liberados de esa condenación que tienen, de esa transgresión que tienen delante de Dios, pero aún tienen esa habitualidad que está del pecado en ustedes, en la carne. Y por eso dice: arrepentidos y bautícese para perdón de pecados, queda solucionado la culpabilidad. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con el don del Espíritu Santo, esa habitualidad queda cubierta también. Porque ahora nosotros no luchamos solamente con el pecado, sino que ahora cuando luchamos contra el pecado, luchamos junto con el Espíritu Santo, porque el Espíritu es quien nos da fortaleza para poder enfrentar
el pecado. Ahora sí que ya no estamos solos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, porque Jesucristo nos justifica y nos da el Espíritu Santo para poder seguir adelante y permanecer en santidad. Podemos ver entonces que el pecado es un problema real. Nos condena y nos controla, pero Dios en su misericordia ha provisto una salida perfecta. Así que no debemos conformarnos con una religión vacía o con sentirnos bien solo por momentos. Debemos buscar la verdadera libertad que solo está en Cristo y que solo Él nos puede dar. Así que si aún no has recibido esa doble cura, hoy es el día para recibirla. No se trata de ningún tipo de ritual, sino se trata de recibir a Jesús como el Señor de tu vida. Aquí no importa nada de tu pasado, sino qué es lo que harás ahora con la verdad que ya has escuchado. Y para terminar, espero que esta información sea de bendición para tu vida y que te ayude a entender de una manera más extensa cuál es el problema del pecado en tu vida, cuál es el problema del pecado en la humanidad, y también animarte a permanecer firme en el camino, pero también a mostrar esa redención a las personas que aún no conocen a Cristo, a las personas que aún son culpables delante de Dios y que aún tienen una habitualidad al pecado. Que tú les muestres el Evangelio y que les enseñes que en Cristo hay justificación, que en Cristo hay redención y que en Cristo también hay una santificación y hay un recibimiento del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, que nos ayuda a luchar con este problema del pecado. Sin más que decir, te doy gracias por ver este video y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones, a que dejes un like o un comentario, pero también a que compartas este video con una persona que tú pienses que puede ayudarle.